vamos a ver si se cumplieron o no las resoluciones por el Estado. Aquí dice que en lo que se refiere a la reparación de las violaciones a derechos humanos, la Corte constata que el Estado afirmó que cumplirá las medidas correspondientes. Además, se comprometió a brindar atención en salud a las víctimas y avanzar en las actuaciones de investigación. También informó sobre el desarrollo de medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos. No obstante, la Comisión y los representantes no admitieron que éste acreditaba la efectividad de tales medidas y advirtieron que el Estado no se refirió a las medidas de satisfacción ni a las pecuniarias que solicitaron. Otra cosa que es que la comisión estableció que se configuró una clara violación al plazo razonable, dado que al momento de emitirse el informe de fondo habían pasado más de 13 años desde la muerte de las víctimas y 12 años desde la imputación de los presentes responsables del 2016. Así adujo que la información disponible resulta que los procesos internos continúan su curso, por lo que los hechos se mantienen en situación de impunidad, sin que se haya completado el enjuiciamiento y la determinación de las sanciones correspondientes por los distintos niveles de la responsabilidad. A partir de los hechos y teniendo en cuenta la posición que contesta las partes y la comisión, es posible concluir que las actuaciones no han seguido forma diligente y un plazo razonable. Al respecto, habiendo transcurrido más de 15 años de lo ocurrido el incendio, el proceso continúa sin conclusión. Agregaron que no se ha completado la investigación de los hechos, como ya lo había dicho anteriormente, que las medidas de rehabilitación que se habían comprometido a cumplir o que son ofrecidas por el Estado no son suficientes y que no es creíble el señalamiento estatal respecto a que se han adoptado las medidas de no repetición necesarias. Afirmaron que hay una falta de compromiso del Estado en garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que hay constantes violaciones a los mismos. Mencionan al respecto diversas situaciones y no referidas al caso de hacinamiento, falta de atención médica, muertes y otras conclusiones. Entonces, esto quiere decir que prácticamente Venezuela dijo que lo iba a hacer, pero ya vimos que no, entonces no cumplió lo que prometió, entonces pues ya quedó claro que no cumplió lo que prometió. Derechos de las víctimas que han sido vulnerados. Empezaré primero por el nombre de las víctimas. Estos fueron, como ya dije anteriormente, fueron 5 personas que estaban privadas de su libertad en el INAM San Félix en 2005 y son José Gregorio Mota Abarullo, Rafael Antonio Parra Herrera, Johan José Correa, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez y Cristian Arnoldo Molina Córdoba. En un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, el 6 de septiembre de 2019, los representantes remitieron su escrito en solicitudes y argumentos y pruebas, conforme a los artículos 25 y 40 del reglamento de la Corte. Solicitaron que la Corte declare que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial y los derechos de niños privados de libertad, de acuerdo a los artículos 4, 5, 6, 25 y 19 de la Convención, respectivamente. Entonces, para quedar claros, según aquí dice que los derechos a la vida, a la integridad personal y derechos del niño en relación con las obligaciones de respetarlos y garantizarlos fueron los derechos subjetivos que fueron violados por el Estado. Teniendo en cuenta los elementos anteriores, en su conjunto, la Comisión entendió que Venezuela incumplió su deber de prevención y es responsable por la violación a los derechos a la vida e integridad personal en perjuicio de las víctimas mortales. Determinó entonces, en perjuicio de las mismas, la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.4, 5.5,
y 5.6 de la Convención Americana en relación con las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 y 19 del mismo instrumento. Clasificación de los derechos subjetivos. Los representantes argumentaron que el Estado transgredió obligaciones negativas y positivas respecto a los derechos a la vida, receptado en el artículo 4.1 de la Convención. Sostuvieron que las autoridades crearon una situación de riesgo real e inminente, pues uno, agentes del Estado encerraron a las víctimas bajo llave y luego no abrieron la puerta a tiempo. 2. No había personal suficiente en el centro. 3. Por lo anterior, los funcionarios estatales no pudieron contener el motín a tiempo. 4. El centro no contaba con protecciones mínimas contra incendios. 5. El personal no evitó que los reclusos contaran con artefactos para iniciar incendios. 6. El INAM San Félix no había mecanismos eficaces de detección y extinción de incendios, ni un protocolo de acción adecuado en caso de una emergencia. Ahí afirmaron que la negligencia estatal se hizo evidente con el resultado, que implicó una privación arbitraria de las vidas de las víctimas. Adujeron también que Venezuela infringió sus obligaciones, pues no fueron cumplidas medidas anticipatorias o preventivas, dado que el centro no contaba con las protecciones básicas contra incendios, ni un plan de escape en caso de eventos de este tipo. Agregaron que los funcionarios estatales fallaron en prevención de ingreso de materiales ilícitos. Los representantes también arguyeron que Venezuela vulneró el derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención, por falta de políticas de prevención de situaciones críticas y por la omisión en proteger la integridad física de las víctimas, causando quemaduras y asfixia. Sostuvieron que, aunado a ello, que el hacinamiento es en sí mismo violatorio de la integridad personal y que el Estado debía separar a las personas privadas de su libertad, condenadas y procesadas, así como también a las adultas de los adolescentes. Adujeron que la falta de esa última separación generó un ambiente de conflicto entre los internos. Los representantes también alegaron que Venezuela inobservó el artículo 19 de la Convención relativo al derecho a medidas de protección especial para niños o niñas. Explicaron que, a su entender, la obligación de Venezuela de prevenir los sucesos era una obligación continua y permanente, que inició mucho tiempo antes del incendio, cuando las víctimas aún eran adolescentes. Agregaron que éstas, luego de cumplir 18 años de edad, permanecerían en una prisión para menores, por lo que el Estado debía garantizarles la protección debida a dichos adolescentes. A efectos de analizar la responsabilidad estatal en el caso, es necesario, dadas sus características, comenzar por efectuar una precisión sobre el reconocimiento por parte de Venezuela de la violación de los artículos 5.5 y 19 de la Convención Americana, referidos a la especialización de la justicia de menores y a los derechos del niño, respectivamente. Ellos, en tanto que los 5 jóvenes que fallecieron ingresados en el INAM San Félix cuando tenían menos de 18 años de edad, y cuando ocurrió el incendio que produjo su muerte ya se habían superado dicha edad.